La chica sentada en el largo banco miraba a su alrededor, completamente perdida en sus propios pensamientos. Parecía como si, incluso si viera a alguien aquí, no lo reconocería. Las lámparas colgadas del techo apenas producían luz, marcando una L. Parpadeaban, proyectando un brillo tenue que recordaba la desesperación que acechaba dentro de estas paredes. Adriana, pronunció el médico monótonamente, y la chica se puso de pie. Caminó hacia la oficina, y cada uno de sus pasos resonaba por el largo pasillo. El crujir de los cubrezapatos y el olor a medicina se mezclaban en el silencio del pasillo. Se sentía nauseabunda por la constante ansiedad, como si una campana sonara en su cabeza. Sabía lo que el médico le diría, porque lo había visto en sus sueños. Adriana no era de creer en supersticiones, pero en una situación donde todos parecían encogerse de hombros, podrías creer cualquier cosa. El viejo doctor se acomodó en su silla, frunció el ceño y la miró como si ya hubiera hecho algo mal al entrar en su oficina. Este hombre tenía el don de hacer que la gente se sintiera culpable con solo una mirada. Adriana, no alargaré esto demasiado, en última instancia es inútil. He recibido todos los análisis. Eres infértil, no podrás tener hijos, dijo el hombre, luego suspiró suavemente y le entregó una hoja de papel. Adriana no le dijo nada, solo miró la hoja donde estaba escrita su suerte. Las palabras del doctor sonaban como un veredicto. Adriana se levantó en silencio, salió de la oficina. El doctor no intentó detenerla, había diagnosticado casos así antes, así que no se molestó en consolar a las desafortunadas mujeres que perdieron el sentido de la vida en un solo momento. Adriana no podía recordar cómo llegó a casa. Las palabras del doctor, sus propios pensamientos y un flujo interminable de pensamientos se arremolinaban en su cabeza. ¿Por qué no la habían examinado antes? ¿Por qué otro hospital le había dado promesas? Adriana negó con la cabeza, se hundió en un sillón de respaldo alto, se cubrió la cara con las manos y lloró. Se había sometido a todas estas pruebas incluso antes de romper con su futuro esposo. Él llegó a casa y le dijo que todo había terminado entre ellos, que había encontrado el amor de su vida, y ahora su prometido se había ido, y unos días más tarde ella recibió resultados desalentadores. Toda su vida consciente, Adriana había soñado con ser madre, ¿y qué haría ahora? No tenía deseos de hacer nada más. La chica con quien probablemente estaba su prometido no tenía esos problemas. Seguramente le daría un hijo o una hija sana, y construirían una familia feliz. Pero, ¿qué haría Adriana? ¿Qué hombre la necesitaría cuando se enterara de que era incapaz de concebir un heredero? Adriana volvió a estallar en lágrimas y permaneció así hasta la mañana, entre el sueño y la vigilia, con las mejillas manchadas de lágrimas. Al día siguiente, se levantó con el despertador. Hoy era un día significativo. Cambió de trabajo y ahora estaba a punto de comenzar a trabajar en una nueva sucursal. Francamente, no quería ir a trabajar en ese estado. Necesitaba ver al médico en otro día, pero Adriana ni siquiera sospechaba lo que escucharía. Se preparó y se recompuso. Se dirigió a la nueva oficina donde iba a trabajar, repitiéndose en su mente que no era el fin del mundo. La gente vivía con diagnósticos peores, así que ella podría lidiar con sus dolencias. Cuando Adriana entró en la habitación, el especialista en recursos humanos la tomó inmediatamente del brazo y la llevó a otra habitación. Comenzó a explicarle dónde estaba su lugar de trabajo y detallar sus responsabilidades. Adriana llevaba demasiado tiempo en el campo, por lo que no era nueva para ella lo que se suponía que debía hacer. El gerente de la sucursal, Valerio Castro, resultó ser un joven agradable. Se fijó en la recién llegada de inmediato y, en cuestión de minutos, ya estaba junto a su escritorio riendo y dándole consejos traviesos. Lucía afable, confiable y digno de confianza, pero la ruptura de Adriana era demasiado dolorosa como para comenzar nuevas relaciones en este momento. No te lamentes por él, las posibilidades son escasas, dijo una colega ondeando la mano. ¿Qué quieres decir?, preguntó Adriana. No hay nada que atrapar aquí, cariño. Nada le pertenece a este tipo. Su tío heredó todo y lo adora, así que le confió la gestión. El chico es genial, por supuesto, administra las cosas bien, considera las opiniones de los empleados y aumenta las ganancias, pero sigue siendo solo un hombre de confianza, dijo la colega. Al principio también presté atención a él, pero es muy joven, y si el tío lo dice, se quedará con los bolsillos vacíos. ¿Y si está quebrado? ¿No debería prestarle atención entonces?, preguntó la chica con una sonrisa, sorprendida por lo mercenaria que era su colega. Adriana y Nora solían comunicarse cuando trabajaban en la misma oficina, pero Nora se trasladó aquí antes, y su comunicación prácticamente se redujo a cero. ¿Por qué más necesitamos a un hombre? ¿Para que pueda servirle gratis mientras se hurga la nariz en casa? No,
Gracias. O ambos trabajan y gestionan las tareas del hogar, o que él trabaje adecuadamente y gane. Si quiere una sirvienta gratuita en casa, igual que su padre. Es un hombre de edad y se buscó una esposa joven. Ella lo atiende y él la mantiene. No tienen hijos propios, pero mira, él adora a su sobrino, aunque quién sabe, cualquiera puede terminar en una familia así, dijo Nora riendo, y se fue a su escritorio. Adriana nunca consideró al joven como un posible compañero romántico. En primer lugar, ella vino aquí a trabajar. Aunque le resultaba muy atractivo, Adriana ya llevaba varios días trabajando en la nueva oficina. No se acostumbraba al ritmo frenético que prevalecía allí, no podía descifrar cómo manejarlo todo, pero intentaba acercarse al resultado ideal. Pronto, no era peor que los demás. Tu desempeño es excelente, Adriana, dijo el hombre con una sonrisa acercándose a su escritorio. Valerio estaba de buen humor ese día, más juguetón. Se reía con los empleados, les asignaba tareas bastante serias y los alentaba. Definitivamente sabía lo que hacía. Trabajar bajo una persona así podría ser placentero a pesar de la carga de trabajo. ¿No quieres salir en una cita conmigo?, preguntó Valerio inclinándose sobre el escritorio. No, no participo en romances de oficina, dijo Adriana. Él se rió, murmuró un chiste, y ella también se rió. El personal de la oficina no pudo evitar notar que había sentimientos entre ellos, pero Adriana misma no quería convertir todo esto en algo más significativo todavía. Adriana iba a casa. El autobús estaba completamente lleno. Miró por la ventana y no podía creer cuánto había cambiado su vida en las últimas semanas. Ya se estaba acostumbrando a la idea de que no tendría hijos y parecía bastante realista que hubiera alguien que tampoco los necesitara especialmente. En el trabajo, consultó con varios colegas y, para la gran mayoría, no era un problema en absoluto. Pero todavía sentía la culpa dentro de ella y continuó llamándose defectuosa, no una verdadera mujer, de alguna manera equivocada. Lo principal era que la ansiedad en su pecho estaba disminuyendo gradualmente. Al día siguiente era el tan esperado día libre y Adriana estaba supuesta a encontrarse con su amiga. Estaba de buen humor desde temprano, y las pesadillas ya no la atormentaban. En cambio, una extraña premonición de algo bueno apareció. Disfrutaba de su trabajo y coquetear con el jefe también era bastante agradable. No profundizó en los detalles de lo que él veía en ella. Adriana trató este coqueteo de manera bastante superficial. Él nunca mencionó nada sobre relaciones serias y bromeaba sobre tener una cita. Apenas parecía valer la pena tener planes serios en su cabeza con una persona tan atrevida. Adriana apartó cualquier pensamiento de que todas estas señales pudieran ser algo serio. No era el momento para relaciones serias. Adriana salió de la casa, abotonó su abrigo más ajustado para que el viento helado no penetrara su fina suéter. Caminó unos metros, subió al autobús y ahora esperaba que la llevara al centro donde se ubicaba un pequeño pero acogedor café. Cuando finalmente se bajó del autobús, se apresuró hacia la cafetería. Tan pronto como entró y se quitó el abrigo, vio a su amiga Isabel, le hizo señas, pero luego se distrajo de nuevo con el camarero explicando que comerían y beberían. Vamos, cuéntame, ¿cómo es el nuevo trabajo?, preguntó Isabelle, sonriendo pícaramente. Dicen que tienes un jefe joven, el sobrino del dueño, el que no deja de invitarme a citas, dijo Adriana, luego rió para que la frase no sonara demasiado seria. Oh, vamos, lo he visto unas cuantas veces. No es del tipo que persigue chicas usando su posición. ¿Estás segura de que no es algo serio? Parece un tipo decente, y después de tu ex, es prácticamente un ángel, dijo Isabelle, rodando los ojos. Una camarera delgada se acercó, colocó una bandeja en la mesa y dispuso todo lo que habían pedido. Dijo algo y luego las dejó solas. Por supuesto que no es serio, dijo Adriana, restándole importancia al tema. Solo estamos bromeando, eso es todo. En general, estoy satisfecha con todo en la oficina. Extraño la antigua compañía, por supuesto, pero fue la mejor decisión para mi carrera, añadió. Isabella asintió y cambiaron el tema de su conversación. Ahora estaban hablando sobre el trabajo de Adriana, discutiendo planes para el futuro cercano. Simplemente disfrutaban del agradable ambiente del café, sin apresurarse con conclusiones. A ambas chicas les encantaba reunirse en cafeterías, pasar tiempo y charlar de corazón a corazón, sin preocuparse por lo que otros pudieran pensar. Nunca se juzgaron entre sí, y esa era la principal ventaja de su amistad. Adriana pasó toda la mañana preparándose, estuvo a punto de llegar tarde, dándose cuenta por primera vez en su vida de que se había quedado dormida. El despertador sonó como siempre, y lo apagó con un solo movimiento de su mano. La chica olvidó que no había puesto otro despertador. Cuando abrió los ojos, ya era hora de salir corriendo de la casa en literalmente 10 minutos.
Adriana se preparó apresuradamente, mirando constantemente el reloj. Logró alcanzar el minibús justo cuando estaba alejándose de la parada, y finalmente estaba sentada dentro, aliviada de que no llegaría tarde al trabajo. No valía la pena formar una impresión equivocada con sus colegas, especialmente en el primer mes de trabajo. Pero cuando Adriana entró, vio a una extraña chica, una belleza joven que parecía una modelo en la portada de una revista. Podrían haberle tomado una foto perfecta para alguna clínica de cirugía plástica. Cuando sonreía, no parecía moverse ni un solo músculo de su rostro. La chica, con la nariz en alto, escudriñaba a todos los empleados y constantemente hacía comentarios desagradables que todos ignoraban. Adriana comprendió de inmediato que tal fenómeno no era raro allí. Aparentemente, todos simplemente se habían acostumbrado a ello y no exacerbaban el conflicto. Aquí está nuestra llamada belleza a la que Valerio tiene en la mira, dijo Luri y luego rió desagradablemente. Bueno, no sé, yo no prestaría atención a alguien así, resopló. Se apartó de Adriana y luego abordó a otro empleado explicándole que su desempeño era peor que el de los demás. Nadie sabía de dónde sacaba información sobre los indicadores de desempeño. Todos miraban a la Crisia como si estuviera en el vacío, pero nadie siquiera pronunciaba una palabra para defenderse. Adriana entendió que era inútil. Además, todos querían conservar su trabajo. Aparentemente, el dueño de la empresa permitía que su chica se divirtiera de esa manera y luego compensaba a los empleados con bonificaciones. Queridos, me retiro. No se preocupen, cuando comience a gestionar la empresa, se divertirán de verdad. Ahora viven bien, pero más adelante les mostraré lo que significa trabajar de verdad, dijo arrogante la chica, y luego se marchó. Probablemente ni siquiera sabe lo que es el trabajo real, dijo la chica de la recepción, y todos empezaron a reír inmediatamente. Más tarde, Adriana descubrió que esta era una situación habitual. Luri ocasionalmente venía a la oficina, pretendía estar a cargo y luego desaparecía como si nunca hubiera estado allí. Valerio llegó a la oficina unos minutos más tarde. Lucía ocupado y serio, pero tan pronto como entró en la oficina, inmediatamente puso su sonrisa habitual. ¿Vino Luri? ¿Te dijo cómo trabajar bien?, dijo Valerio con una sonrisa irónica. Inmediatamente escuchó quejas, pero todas eran superficiales, incluso juguetonas. Nadie tomaba en serio a esta joven, por lo que todas sus instrucciones y comentarios afilados eran como balbuceos de un niño para el resto de los empleados. Bueno, sucede. El niño necesita entretenerse de alguna manera, dijo Valerio, luego sonrió de manera un tanto sombría. Adriana permaneció sentada en su escritorio. Trabajó y pensó solo en que probablemente no tenía oportunidad con un hombre así. Era alto, guapo y claramente adinerado. Sabía lo que quería de la vida y no exigía nada de los demás. Era raro encontrar a una persona así, y lo más probable es que elegiría a una chica que encajara con él. Adriana no estaba particularmente molesta por ello, ya tenía otros planes para su vida, no relacionados con las relaciones. El día que pasó en el consultorio del médico tuvo un impacto significativo en ella. Él la invitó a otra cita y casi estuvo de acuerdo, pero se distrajo. Prometió regresar, pero nunca volvió a su escritorio. Surgió algún problema y todos a su alrededor estaban corriendo cansadamente tratando de mejorar su desempeño antes de presentar informes. Finalmente, Basilio Gil, el propio dueño de la empresa, llegó, pero no había alegría en su rostro después de este viaje. Era un hombre severo, podía poner a cualquier empleado en su lugar sin dudarlo, pero nunca regañaba a nadie sin razón. Sin embargo, su fuerte carácter había sido motivo de despido más de una vez. Adriana lo sabía. Basilio no se preocupaba mucho por su sobrino, pero al mismo tiempo no le facilitaba las cosas en asuntos laborales. Adriana sabía que el joven probablemente lo tenía difícil con un padre así, pero aún así, era mejor que trabajar en alguna fábrica sin posibilidad de ascenso. Adriana regresó a casa sin haber recibido noticias del joven jefe que prometió invitarla a una cita. Todo era solo bromas, y trató de no tomarlo en serio, pero en algún lugar en lo más profundo, sabía que le había tocado las delicadas cuerdas de su alma. Un fuerte golpe en la puerta despertó a Adriana. Se sentó en la cama, miró a su alrededor desconcertada y se esforzó por entender de dónde venía el sonido. Cuando se dio cuenta de que alguien estaba golpeando la puerta, fue al pasillo y miró por la mirilla. Vio a su amiga, quien la sorprendió con ojos completamente frenéticos. Tan pronto como la chica abrió la puerta, Isabella irrumpió. ¿Te has vuelto loca o algo? ¿Por qué no contestas tu teléfono? Por amor de Dios, pensé que te había pasado algo. ¿Acaso no ves las noticias? Hay un cierre de la ciudad y mi vecindario entero está acordonado. Logré salir a tiempo, exclamó Isabelle,
jadeando pesadamente. Estaba muy agitada por haber corrido hasta allí y ahora luchaba por recuperar el aliento. Adriana encendió el televisor de inmediato. Una avalancha de noticias se derramó sobre ella. Estaba viendo cómo el corresponsal informaba y mostraba que una parte entera de la ciudad estaba acordonada y ninguno de los empleados estaba dispuesto a revelar lo que estaba sucediendo. La oficina donde trabajaba Adriana estaba exactamente en el área cerrada. A ella no le gustó en absoluto. Hizo la cama en el sofá para su amiga, pero no lograron conciliar el sueño. ¿Qué piensas? ¿Es un ataque terrorista o algo así? Cuando mi vecino llamó y me lo dijo, inmediatamente empecé a llamarte, pero no contestabas. Casi pierdo la cabeza. Corrí directo hacia ti, esperando que estuvieras bien. Sabes que, además de ti, no tengo a nadie en esta ciudad. Ya llamé a Alex, también está muy preocupado, dijo Isabelle. Alex era el prometido de Isabelle, pero temporalmente vivían en países diferentes. Sobre todo, Adriana temía que Alex se llevara a su amiga, que se la llevara al extranjero y allí construyeran sus vidas lejos de Adriana. Estaban sentadas frente al televisor, atentas, ambas tratando de entender lo que estaba sucediendo allí. Isabelle miraba ansiosamente su teléfono, ya que tampoco podía comunicarse con otro conocido que vivía en esa área. Pero pronto el informe se detuvo, y al parecer, se prohibió a la prensa mostrar lo que estaba sucediendo. Las chicas finalmente se durmieron hasta el amanecer, y cuando se despertaron, todo había terminado. Una vez más, todas las partes de la ciudad estaban abiertas, y la gente continuaba viviendo como si nada hubiera sucedido. Isabelle agradeció a su amiga por brindarle refugio y regresó a su casa mientras aún tenía la oportunidad. Acordaron que Isabelle podía regresar en cualquier momento si la situación en su área seguía siendo inestable. Adriana fue a trabajar sospechando que la oficina podría estar cerrada, pero nadie la advirtió, así que todo debería haber seguido como de costumbre. Sin embargo, cuando Adriana entró en la oficina, quedó simplemente atónita por lo que vio. Todos estaban corriendo como si hubieran sido picados, tratando de no perder la cabeza. Algunos corrían con papeles y otros hablaban por teléfono. Alguien gritaba tan fuerte por teléfono que el ruido resonaba por todo el piso. Adriana sintió que se había perdido algo importante en la oficina y todavía no entendía lo que estaba sucediendo. Nora, ¿qué está pasando? Un cierre de la ciudad sucedió anoche, y ahora esta pesadilla, exclamó Adriana, apenas alcanzando a su amiga en medio de todo ese caos. Dios mío, ni yo misma lo sé, llegué y todos dicen que el jefe está desaparecido, pero descubrieron algo y ahora todo lo están buscando. Toda la ciudad está enloqueciendo. No entiendo cómo vamos a trabajar ahora y cómo esto nos afectará a todos. Nora dijo casi llorando, miró a su alrededor, pero luego le ordenaron preparar papeles con contratos para junio. Mientras tanto, llamaron a Adriana a la oficina del jefe. Adriana estaba sentada en el sofá, con la cabeza baja, esperando al jefe. Un hombre corpulento con una cara severa y carácter entró a la oficina. Frunció el ceño, tomó una silla y se sentó frente a ella, tan cerca que ella se sintió incómoda. Entonces, hablemos con calma ahora, ¿de acuerdo? Digamos que reaccionaré con calma si me dices la verdad, incluso si estás involucrada en esto, lo encubriré por ti, pero necesito la verdad. Recuerda, chica, no soy alguien a quien puedas engañar fácilmente, dijo el jefe. Adriana no entendía realmente lo que estaba sucediendo en absoluto, por lo tanto, todas las palabras que el dueño de la empresa decía le parecían excesivamente inapropiadas. Era como si fuera una extraña aquí y no perteneciera a este interrogatorio que se asemejaba más a un interrogatorio en una estación de policía. Pero en ese momento, Adriana no tenía idea de cuánto esta situación podría cambiar su vida. Basilio Gil suspiró pesadamente, la miró y luego negó con la cabeza y frunció los labios. Adriana, no es momento de jugar juegos. Si no me dices nada en este momento, la situación continuará desarrollándose desfavorablemente para ti. Algunas acusaciones fueron descubiertas y tendrás que lidiar con las consecuencias como cómplice, dijo el jefe. Adriana simplemente se quedó congelada, mirando al hombre que respiraba pesadamente. Era evidente que la ausencia de su sobrino había afectado mucho al hombre, tal vez porque estaba profundamente decepcionado o tal vez, por el contrario, tenía plena confianza en su sobrino y, por lo tanto, se preocupaba aún más por esta situación. Simplemente le hizo un gesto para que se fuera, obviamente no esperaba que le dijera algo más. Adriana dejó la oficina, todavía mirando a su alrededor de manera extraña. El alboroto a su alrededor parecía antinatural, ajeno a esta oficina donde generalmente había una carga de trabajo pesada pero no tanto caos. La gente ni siquiera cotilleaba, simplemente porque no había tiempo. Todos estaban enfocados en la única oportunidad de terminar todo el trabajo lo más rápido posible, ir a casa, recostarse en el sofá y simplemente sumergirse en la pesada sensación del sueño. Esa tarde,
Adriana llegó a casa con los pies pesados. Rápidamente se vio atrapada en todo este alboroto, por lo que experimentó todo en su totalidad. Decidió freír un huevo porque no tenía energía para nada más y luego Adriana se dejó caer en su silla. Se sentía como llorar de agotamiento y tensión. «Adriana, ¿dónde estás ahora?», preguntó Isabelle cuando Adriana finalmente contestó el teléfono. «Acabo de llegar a casa del trabajo». «El día fue catastróficamente duro», respondió Adriana. «¿Sabes que te están acusando de algo? Tengo algunos conocidos allí que me lo dijeron». «¿Sabes siquiera qué está pasando?». «¿Está de alguna manera relacionado con el cierre nocturno?», preguntó Isabelle. Adriana se quedó congelada por un momento, escuchando atentamente las palabras de su amiga, pero aún no había reaccionado a ellas. «Mi jefe me llamó a su oficina. Aparentemente, su sobrino desapareció y descubrieron algunos esquemas. Él piensa que estoy involucrada, pero sé que no lo estoy. Estoy segura de que me harán algunas preguntas y ya está. No me pondrían en la cárcel sin ninguna evidencia, ¿verdad?», dijo Adriana con una sonrisa y se mostró confiada en sus palabras. A diferencia de su amiga, Isabelle estaba profundamente preocupada, pero Adriana ni siquiera tenía la intención de escuchar. «Había sido un día duro», se disculpó y dijiste que llamarías más tarde. Ari tuvo sueños perturbadores esa noche, notas inquietantes se iban filtrando en sus pesadillas, resultando en que Adriana despertara sintiéndose completamente sin descanso. Aunque tuvo suficiente tiempo para descansar, otro día de trabajo con otro conjunto de tareas la esperaba. Todo debía seguir como de costumbre. Sin embargo, por la mañana, cuando Adriana llegó al trabajo, los oficiales de policía la recibieron, lo cual la sorprendió mucho. Adriana simplemente quedó atónita al ver cómo la llevaban calmadamente y la conducían a otra habitación, donde fue interrogada y le advirtieron que la situación terminaría mal. Cuando Adriana fue llevada afuera y luego llevada a la estación de policía, quedó completamente desconcertada. Se sintió paralizada por el miedo y la confusión acerca de lo que estaba sucediendo. Adriana fue colocada en una extraña y estrecha habitación y apenas entendía lo que estaba sucediendo y dónde se encontraba. Su cabeza le dolía mucho por la ansiedad. Adriana intentó reponerse y pensar en otra cosa. De vez en cuando, un investigador venía y le decía que Valerio Castro había desaparecido. Dijeron que después de su desaparición se descubrieron algunas pruebas y que ella sería tratada como cómplice si no explicaba nada. Prometieron ayudarla citando varias posibles sentencias y le aconsejaron que se entregara lo antes posible para poder obtener clemencia. Sin embargo, si Adriana pudiera haber facilitado su destino, habría aprovechado esa oportunidad, pero ella era completamente inocente y apenas podía creer que pudiera ser encarcelada solo porque este hombre una vez la invitó en forma de broma a una cita. Durante toda la noche, fue atormentada por varios interrogatorios, llevada a la desesperación, amenazada y se le ofrecieron varias formas de salir de la situación. Pero Adriana, asustada y paralizada por su propio miedo, solo pudo observar cómo esta horrible situación se desarrollaba desde la distancia. El juicio llegó tan rápido que ella misma no esperaba tal resultado. Fue condenada aunque todos a su alrededor insistían en que era ilegal. No había pruebas reales de su culpabilidad y no podía verlas, pero los oficiales de policía simplemente encogieron los hombros y dijeron que así era como generalmente sucedía. Isabelle fue la primera en visitarla. Estaba temblando de ansiedad intensificada y todo su cuerpo temblaba. Isabelle se dio cuenta de que no podía ayudar a su amiga de ninguna manera y eso empeoró aún más las cosas. «Ya encontré un buen abogado, revisarán el caso, no te preocupes, te sacaré de aquí», dijo Isabelle con preocupación evidente en su voz. Adriana solo la miró y comprendió que Isabelle pronto saldría de la habitación y estaría libre ahí afuera. Era incomprensible para ella cómo terminó aquí mientras la vida pasaba a su lado. No había hecho nada, no había cometido ninguna mala acción en su vida y ahora estaba en la cárcel sin siquiera tener la oportunidad de escapar de esta pesadilla. «No pierdas la esperanza, ¿de acuerdo? Resolveré algo, te sacaremos de aquí de todas formas, no te preocupes». «Aún no puedo calmarme después de todo esto, ¿cómo pudieron culparte de todo esto?», Isabelle seguía indignada. «¿Qué está pasando en realidad? ¿Hablan de mí en la televisión? ¿Sabes algún detalle que arroje luz sobre esto? Dicen que soy cómplice, aunque ni siquiera sé por qué piensan que estoy mintiendo», pero Adriana casi lloraba, sus ojos estaban llenos de lágrimas cristalinas y ni siquiera entiendo cuál es mi culpa. «Solo trabajé, no molesté a nadie y no husmeé por ahí, y ahora resulta que estoy encarcelada sin ser culpable. Dios mío, cuando me llamaste y me contaste sobre el caso, no podía creer que fuera posible, pensé que solo en la televisión las personas podían ser encarceladas sin pruebas o sin culpa». Ella estalló en lágrimas, enterrando su cabeza en sus manos. Adriana realmente quería tomar su mano, abrazarla y tenerla cerca, pero ahora estaban separadas por un vidrio y era imposible tocarse.
Adriana fue llevada a una celda donde su compañera de celda, una mujer igualmente abatida y triste, la estaba esperando, pero ella estaba aquí por el delito que cometió. Adriana no preguntó nada más y no dijo ni contó nada, simplemente se sumergieron en su dolor. Y al cavando en cada momento del pasado, quería encontrar la razón por la cual había terminado aquí, pero cada vez que Adriana se adentraba en el pasado y recordaba cada momento, no encontraba ninguna razón por la cual debía permanecer tras las rejas. No se presentó ninguna evidencia en el tribunal, todo se basó solo en suposiciones sin ninguna prueba. Cuando Adriana se encontró nuevamente en la sala de visitas, ya era consciente de la gravedad de su situación y aceptó el hecho de que no podría salir de aquí voluntariamente. La misma chica que solía venir a la oficina y establecer sus propias reglas estaba sentada frente a ella, su rostro altanero se sentía como un peso en el pecho de Adriana después de todo por lo que había pasado en la prisión. Miró a la chica con ojos cansados y apagados, mientras la chica seguía disfrutando de su libertad e incluso venía aquí para burlarse de la desafortunada chica que terminó aquí puramente por casualidad. ¿Por qué escucho rumores de que estás recibiendo cartas de tu enamorado?, preguntó nerviosamente la chica jugueteando con sus manos. Luri miró su reloj y luego volvió a mirar fijamente a la chica. ¿Qué cartas? No recibo ninguna carta en absoluto. No tengo idea de dónde escuchaste semejante chisme, respondió Luri. Conoce tu lugar, chica. Puedo meterte en una prisión que arruinará toda tu vida. Si él te está escribiendo, necesito saberlo. Puedes simplemente asentir, de todos modos estaré informada. Y además, si me dices la verdad, te ayudaré a salir de aquí. Sabes que para las personas con dinero no existen límites, dijo Luri en tono conspiratorio. Adriana miró ese rostro pulido y bien cuidado y se dio cuenta de que no podría probarle nada. No había planeado decir nada porque no había nada que decir. Nadie me escribe, puedes preguntar a cualquiera que esté a cargo de esta prisión, no recibo ninguna carta, solo leo periódicos y libros aquí, respondió Adriana. Bueno, como quieras. Te di una oportunidad, respondió Luri bruscamente y luego se fue. Cuando Adriana regresó a la celda, le contó todo a su compañera de celda. Todo estaba igual, la mujer escuchaba casi en silencio, expresando ocasionalmente indignación, pero claramente le creía. Por primera vez en mucho tiempo, Adriana vio a alguien más que su amiga que le creía. Adriana, solo necesitas aceptarlo. No saldrás de aquí aunque no seas culpable. Tendrás que cumplir tu condena completa antes de ser libre y poder vengarte de estos bastardos, dijo torpemente su compañera de celda encogiéndose de hombros. Era difícil para Adriana admitir, incluso para sí misma, que se quedaría atrapada aquí. Cumpliría su condena completa aunque no hubiera hecho nada en absoluto. Solo el pensamiento de eso la enfermaba y asustaba, ya que la vida en prisión no era buena en absoluto y lo peor era darse cuenta de que Adriana nunca había lastimado a otra persona en su vida, y mucho menos había cometido algún delito grave. ¿Dónde estaba la justicia en todo esto? Adriana sintió las lágrimas brotar, subió a su litera y simplemente lloró, dándose cuenta no solo de la gravedad, pero también la desesperanza de su situación. 2 años pasaron desapercibidos. Adriana estaba parada junto a la salida, mirando la enorme cerca cubierta de alambre de púas. Se preguntaba qué haría con su vida inútil ahora. ¿Quién la contrataría con ese historial? ¿Quién siquiera consideraría emplear a alguien que había sido cómplice en un gran fraude? Cada vez que estos pensamientos cruzaban su mente, sentía una punzada dolorosa en el pecho, resentimiento, injusticia y un deseo de venganza hacia aquellos que la habían puesto aquí. Cuando salgas, no hagas ninguna tontería, dijo la guardia femenina acercándose a las puertas principales. Mucha gente como tú piensa en vengarse, quieren retaliar, guardar una ira ardiente en sus corazones. Escúchame bien, chica, no hay justicia en esta vida. Si buscas venganza, terminarás de nuevo aquí. El karma volverá a otra persona, pero no nos corresponde buscar justicia. Adriana sintió, pero no respondió al consejo. Era poco probable que la persona que no entendía ni remotamente sus sentimientos pudiera ayudarla. Adriana suspiró profundamente, sintiéndose aún peor. Las puertas se abrieron y ella salió, sin entender cómo vivir después de un pasado tan difícil. Isabelle, que la esperaba en las puertas, literalmente saltó de sorpresa. Había llegado recién y planeaba esperar durante horas, pero las puertas se abrieron de inmediato. Isabelle corrió para abrazarla, besándola en ambas mejillas y felicitándola por finalmente terminar esta pesadilla. Isabelle había venido del extranjero solo para encontrarse con ella y ayudarla durante algún tiempo hasta que su amiga pudiera volver a valerse por sí misma. Cuando Isabelle se calmó un poco, notó de inmediato que su amiga no estaba alegre en absoluto, simplemente miraba en silencio a su alrededor, sin siquiera sonreír. Isabelle sintió dolor en algún lugar de su pecho,
Se compadeció de su amiga por su vida destrozada y por los innumerables problemas que habían caído sobre la joven. Conducían en el automóvil en un silencio absoluto. A ambos lados de la carretera había una llanura interminable, una ligera niebla se arremolinaba en el campo. Adriana miraba por la ventana mientras veía cómo la vida prosperaba a su alrededor, pero ¿cuándo prosperaría su propia vida? Simplemente negó con la cabeza. Cuando llegaron al pequeño apartamento de Adriana, estaba limpio y ordenado. Isabelle se había esforzado por hacer que vivir fuera cómodo nuevamente, abasteciendo la nevera con alimentos y actuando como si nada hubiera pasado. Pero solo Adriana entendía que ninguna cantidad de apoyo podía ocultar el hecho de cuánta pesadilla y humillación había soportado en la prisión siendo completamente inocente. Escucha, Adriana, sabes que estoy aquí solo por poco tiempo. Vine solo para encontrarme contigo, dijo Isabelle. Lo entiendo, no estoy enojada contigo, al contrario, te estoy muy agradecida por lo que has hecho. Me has apoyado mucho todo este tiempo y te lo agradezco, dijo Adriana abrazando a su amiga y sintiendo que estaba al borde de las lágrimas. Solo quería decirte que tengo mucho miedo de que comiences a buscar venganza. Las personas que te pusieron en la cárcel claramente no son del tipo que dejará que la venganza pase impune. Solo quiero que sigas viviendo, puede ser doloroso y lastimero, pero a veces necesitas dejar ir. Por supuesto, entiendo que quizás no sea la mejor consejera, pero nunca he experimentado una pesadilla como la tuya. Pero realmente quiero que sigas adelante, dijo Isabelle bajando la cabeza, tomando una respiración profunda y tratando de lucir seria de nuevo en lugar de derrumbarse en el primer intento de hablar. No buscaré venganza contra nadie, absolutamente no estoy para eso. Necesito de alguna manera reorganizar mi vida, tratar de encontrar un trabajo después de todo, necesito ganarme la vida para comer algo eventualmente, dijo Adriana, quedando en silencio. Solo ahora su amiga notó cuánto peso había perdido. Era como si se hubiera marchitado durante todo este tiempo. Adriana tomó una respiración profunda y se sentó en la silla. Por alguna razón, no había recuerdos en su cabeza, como si su mente hubiera borrado cuidadosamente todos los problemas y horrores que había experimentado. Adriana no quería torturarse mentalmente, así que decidió que no pasaba nada crítico. Si no se obligaba a recordar toda la pesadilla, tal vez le resultaría más fácil seguir adelante con su vida. He arreglado algo con el jefe del hospital local. No es el mejor trabajo, pero tal vez, si no encuentras nada más, trabajar como enfermera no es fácil, no necesito decírtelo, pero si realmente no encuentras nada más, puedes llamarlo. Ya le he hablado de ti. El jefe del hospital es una persona muy difícil y estaría completamente infeliz si terminaras trabajando allí. Pero lo siento, no pude encontrar a nadie más que estuviera de acuerdo en contratarte después de semejante historial, dijo Isabelle avergonzada, bajando la cabeza como si no pudiera aceptar que no pudo encontrar una mejor opción. Pero Adriana se alegró aunque fuera por esto. Al menos había alguna oportunidad de volver a trabajar y ganarse la vida. Aún no podía llamarlo vida. Isabelle regresó a su apartamento. Mentalmente, Adriana se preparó para ir al hospital al día siguiente. No tenía sentido hacerse la tonta al respecto. Ya sabía que con su historial, probablemente sería imposible encontrar un trabajo decente. Adriana se miró en el espejo y se dio cuenta de que había perdido todas las oportunidades en su vida. Tenía que aprender a seguir adelante a pesar de todo. Cuando llegó a su nuevo lugar de trabajo, casi inmediatamente se dio cuenta de que no era bienvenida allí. Las enfermeras miraban de reojo a la joven, incapaces de entender cómo ella, con su apariencia, podía trabajar como enfermera. Sería mejor que te vayas a casa, chica. Es mejor trapear pisos aquí que trabajar para un jefe así, dijo la enfermera senior sacudiendo la cabeza desaprobadoramente. Ya sabes cómo son las cosas con los medicamentos. Estar aquí es la última y única opción, así que espero que lo pienses. Si piensas que nuestro jefe es como todos los demás médicos comprensivos, estás muy equivocada, dijo Adriana cansada, sin entender por qué la estaban disuadiendo cuando había venido aquí por su cuenta. La enfermera senior volvió a sacudir la cabeza, pero luego una joven que había estado mirando a los recién llegados de reojo todo el tiempo, pero no se había atrevido a acercarse, dio un paso adelante. ¿Vas a trabajar aquí como enfermera? ¿No te da vergüenza tener un trabajo tan miserable a tu edad?, preguntó con una sonrisa burlona. Marina, vete de aquí. No es miserable para ella, y tú estás escalando la escalera profesional directamente a ser enfermera. Actúas como si fueras la jefa aquí, ¿verdad? ¿Qué demonios estás haciendo?, la interrumpió bruscamente la enfermera senior. Luego se volvió hacia Adriana. El equipo aquí no es precisamente un picnic, podrías decir. Todo comienza con el jefe y solo empeora a partir de ahí. Piénsalo, chica, ¿realmente necesitas este tipo de experiencia en tu vida?
Adriana bajó por el pasillo hacia la oficina del médico jefe, esperando en silencio ser contratada. Estaba lista para aceptar cualquier condición, ya que el camino de regreso a su antiguo trabajo estaba bloqueado. Estaba sentada, mirando fijamente sus propias manos, contemplando cómo cambiaría su vida ahora. Pero una cosa Adriana se prometió firmemente, sin importar lo que sucediera en el trabajo, tendría que soportar para ahorrar dinero, volver a la escuela, encontrar trabajo remoto y no preocuparse más por jefes, dificultades o un equipo desagradable. Pablo Morales, quien la contrató, claramente estaba encantado. No solo le disgustaba desde el principio, sino que ahora también entendía que ella soportaría pacientemente su presión hasta que comenzara a intimidarla. El médico jefe le asignaba todo tipo de tareas tontas, desde limpiar después de personas sin hogar hasta fregar interminablemente los pisos en su oficina. Era un hombre mayor que uno pensaría que debería ser sabio y moderado, sin embargo, no era así en absoluto. Se burlaba constantemente de la joven, repitiendo que ya había arruinado su vida y ahora tenía que soportar todas sus burlas, porque de lo contrario la despediría y no le permitiría encontrar trabajo en ninguna parte, ni siquiera en una tienda de comestibles mediocre. Adriana soportó pacientemente la presión, pero cada día que pasaba se volvía cada vez más difícil. Sentía como si estuviera en una jaula con una bestia salvaje contra la cual no podía luchar y tenía que soportar por el bienestar de su propio futuro. Adriana bajó al primer piso e insertó unas monedas en la máquina expendedora. Tomó una taza de café, apenas llevándola a sus labios, cuando el médico jefe saltó inmediatamente y la empujó tan fuerte que casi se cae hacia atrás. La taza se derramó y su bata entera quedó manchada de café. ¿Por qué eres tan descuidada?, dijo el médico jefe, luego se rió a carcajadas y siguió por el pasillo. Adriana, ven aquí, te haré una bata nueva, dijo calmadamente la enfermera señor, habiendo sido testigo de toda la situación. No te preocupes, un par de años más y este viejo tronco se irá por su cuenta. Conseguiremos un médico jefe normal. Eso es lo único que me mantiene en este lugar maldito. Todavía no entiendo por qué aguantas con él. Por supuesto, todo lo hacemos, pero él realmente se pasa contigo, continuó la enfermera señor. Adriana tomó silenciosamente otra bata, agradeció a la mujer y luego fue a hacer su trabajo. Las lágrimas de dolor brotaron en sus ojos. Solía ser una persona respetada, haciendo su trabajo calmadamente, pero cada vez que veía al médico jefe, el miedo de que la situación solo empeorara se apretaba en su interior. Tenía que soportar un poco más para dejar este trabajo, estudiar y encontrar trabajo en alguna empresa pequeña trabajando de forma remota. Adriana entendió que había estado lidiando con todos estos problemas durante demasiado tiempo, pero no había mucha salida. Tampoco se quejó con su amiga Isabelle, porque estaba agradecida de que le hubiera dado la oportunidad de trabajar. Después de todo, Isabelle no tenía idea de qué tipo de persona era él o qué tipo de pesadilla estaba ocurriendo dentro de un hospital de la ciudad común. Me está volviendo loca. Ya ni siquiera sé qué hacer con él. Cada vez que vengo, empieza a darme un sermón. ¿Cuándo lo reemplazarán?, dijo la joven M acercándose a la sala de enfermería. Adriana estaba parada alrededor de la esquina, sin ser vista por nadie, ordenando las tarjetas de los pacientes y organizándolas en orden alfabético, pero no pudo evitar, pero escucha la conversación, ese idiota debería haber sido encerrado hace mucho tiempo por su trato inhumano hacia las personas. Nos trata aquí como esclavos y todo lo toleran. Mira cómo se burla de la chica nueva, da miedo verlo. Ella tampoco es buena persona, porque aguanta toda esta tontería. A su edad y con su apariencia, debería encontrar rápidamente un esposo, tener hijos y quedarse en casa, pero se está metiendo en tonterías. Debe haberlo merecido, exclamó Marina. Nadie merece eso, Marina, deja de estar enojada con ella como si hubiera robado a tu esposo. No fue ella, pero alguien como ella. Tal vez ella también le robó el esposo a alguien y ahora el destino se está vengando de ella. Adriana salió de detrás de la esquina, pasó junto a las enfermeras y las saludó, pero fingió no haber escuchado nada. Intercambiaron miradas, le devolvieron el saludo, pero no le hicieron preguntas. Adriana calmadamente se alejó y continuó ocupándose de sus asuntos laborales. Sin embargo, cada vez más a menudo reflexionaba sobre si tal vez sería mejor fregar pisos, ganar menos pero ahorrar más, que trabajar bajo el mando de un tirano como él. El jefe la llamó de nuevo. Ella estaba fregando los pisos mientras él disfrutaba de la vista, ya que esa era la única razón por la que la había convocado. ¿Sabes, Adriana, deberías estar agradecida conmigo? Alguien como yo es una gran rareza. La mayoría de la gente simplemente te dejaría al margen de la vida, pero yo accedí a darte un trabajo. Es tu culpa, deberías haber pensado antes de meterte en el crimen, pero ahora tendrás que pagarlo. Puedes considerarme tu profeta principal, dijo el hombre estallando en risas.
Adriana entendió que no iba a hacer nada al respecto. Sobre todo, quería tomar un trapeador, envolverlo alrededor de la cabeza de esta persona y esperar a que pidiera ayuda. A veces levantaba la cabeza y lo miraba sintiéndose decepcionada tanto con su propia vida como con su trabajo. Si no fuera por mí, estarías holgazaneando en alguna calle. Personas como tú no merecen una vida normal y deberías entender eso. Por supuesto, a tus ojos soy alguna especie de monstruo que maltrata a una pobre niñita, dijo el médico jefe, luego se rió maliciosamente. Pero seamos honestos, sin mí no eres nada y no llegarás a ninguna parte, sonrió de nuevo mirándola como si fuera una tonta ingenua. Adriana continuó pacientemente fregando los pisos y, cuando terminó, solo miró al hombre que seguía atormentándola. Pablo cruzó los brazos sobre su pecho y la miró de arriba abajo. Realmente no quiero discutir nada contigo, pero aquí estoy hablando contigo. Puedo ver perfectamente cómo las otras enfermeras te tratan. Si no fuera por mí, te habrían despedido hace mucho tiempo, dijo. Adriana permaneció en silencio nuevamente, aunque él la estaba empujando al límite con sus preguntas tontas. No podía provocar un conflicto. Silenciosamente terminó de fregar los pisos, arrojó el trapo al balde y luego se fue. ¿Te estaba molestando de nuevo? Probablemente te dijo que sin él habría sido despedida hace mucho tiempo, ¿verdad?, preguntó la enfermera senior cuando vio a Adriana salir de la oficina del jefe. ¿Cómo lo adivinaste?, exclamó Adriana asombrada. Nuestro jefe no tiene cerebro, dice lo mismo absolutamente todos. No te preocupes, si te despide, está bien, no es el tipo de trabajo al que necesitas aferrarte. De alguna manera te las arreglarás después, dijo la enfermera senior con un gesto de desdén. Adriana se dirigió a casa. Cada vez que tenía que hacer el viaje de regreso, sentía ganas de llorar al darse cuenta de que nada bueno iba a suceder. Regresaría a su apartamento vacío, afortunadamente al menos tenía un techo sobre su cabeza. Apenas llegaría a fin de mes y tal vez algún día sería más fácil lidiar con esta vida. Pero cuando Adriana se acercaba a casa, vio a Isabella allí, y no esperaba eso. Estaba parada bajo sus ventanas, sacando su teléfono para llamar a su amiga, cuando Isabella giró la cabeza y dejó escapar un suspiro. Estaba a punto de llamarte. Pensé que te había pasado algo en el trabajo. Te llamé durante el día, ¿estabas ocupada? Te traje comestibles. En realidad, necesito hablar contigo, dijo Isabella. Sonaba preocupada y miraba cuidadosamente a su amiga. Adriana ya entendía de qué iban a hablar. Conocía demasiado bien a su amiga, sus aspiraciones en la vida y los detalles de sus actuales relaciones románticas con Alex. Entraron al apartamento y de inmediato Isabella empezó a colocar deliciosos platos en la mesa que había encargado el restaurante para llevar. De vez en cuando miraba de reojo a su amiga, que parecía un poco desorientada. Adriana lucía perdida y miserable, y ya sabía lo que vendría a continuación, y la conciencia de eso le hacía doler el corazón amargamente y de forma insoportable. Adriana estaba sola, ya no le quedaba nadie, y perder a su única amiga era lo peor. Sin embargo, Adriana entendía que no podía retener a Isabella. No era su culpa que no tuviera a nadie más excepto ella. Isabella vacilaba y no sabía cómo comenzar la difícil conversación. Luego, después de tomar una respiración profunda, soltó: me estoy casando con Alex y nos mudaremos a su país permanentemente. Adriana simplemente asintió. ¿Cómo se suponía que reaccionara? ¿Arrodillarse, llorar y rogarle que se quedara? Para Isabella, esta era una oportunidad de realizarse en otro país y finalmente vivir para su propio placer en lugar de ayudar a todos los necesitados. Adriana abrazó a su amiga y la felicitó por el próximo traslado, pero no había alegría en su rostro. Ambas sabían que la situación era inevitable, era solo cuestión de tiempo. He estado posponiendo las cosas porque quería tener la oportunidad de ayudarte a salir de la nada, pero ahora no tiene sentido esperar más. Nos va muy bien y además, hace mucho que acordamos esto con él. Lo siento que resultara así, dijo Isabella. Isabella, no necesitas disculparte. Realmente te estoy agradecida por todo. De verdad me alegra que finalmente serás feliz. Alex es un buen chico y ustedes dos son geniales juntos. Además, has estado estudiando el idioma durante mucho tiempo y soñando con mudarte. De verdad te deseo felicidad, respondió Adriana, luego la abrazó y hablaron un poco, mirándose constantemente como si temieran que una de ellas se quebrara y Adriana había perdido la capacidad de llorar por cualquier motivo desde su tiempo en prisión. Después de todo lo que había pasado, siempre podía encontrar un recuerdo peor que cualquier inconveniente menor que ocurriera. Adriana estaba sola en el apartamento, con varios frascos en la mesa de la cocina recientemente llenos de comida de restaurante. Miraba por la ventana, dándose cuenta de que la vida había terminado y no podía cumplir sus deseos, a pesar de desearlo desesperadamente.
Adriana contaba los escasos centavos que había logrado ahorrar con el tiempo. Vivía al borde de la inanición, a veces sin comer durante días para ahorrar un poco más, pero sentía como si el costo de los cursos se burlara de ella. Justo cuando se acercaba a la cantidad requerida, los precios subían o otras empresas ofrecían ofertas más favorables. Sabía que con su horario de trabajo actual no podría hacer malabares entre el trabajo y los estudios, así que tendría que soportarlo o esperar hasta tener suficiente dinero para el curso y para el periodo inicial. Cuando llegó al trabajo, el jefe la llamó en ese momento. Adriana ya sabía que esta situación no terminaría bien para ella. Está bien, Adriana. Lo he pensado y decidido que tú y yo necesitamos dormir juntos. Una vez que hagamos eso, te dejaré en paz. Te daré un buen puesto de trabajo en nuestra cafetería. Distribuirás comida tranquilamente, ganarás el doble y nadie te molestará más, dijo el jefe calmadamente. Adriana quedó simplemente atónita ante tal oferta. Miró al hombre de mediana edad cuyos cabellos grises cubrían no solo sus sienes aún sin afeitar, sino también su fina barba y su igualmente delgado bigote. La idea de tener que acostarse con este hombre la enfermaba. Adriana apenas pudo articular una palabra antes de que él reaccionara de manera bastante brusca a su expresión. ¿Por qué haces esa mueca? ¿Crees que otros hombres querrán hacerlo después de tu encarcelamiento? Ningún hombre respetable querría acostarse con alguien como tú, replicó. Entonces, no te respetas a ti mismo, dijo Adriana. ¿De qué estás hablando? De hecho, te estoy haciendo un favor, si aún no te has dado cuenta. ¿Sabes qué, chica? A partir de ahora, te encargarás de limpiar a los indigentes. Es un trabajo demasiado lujoso para ti. Ya no necesito verte en otros departamentos del hospital. Fuera de aquí. Ni siquiera quiero verte, le gritó el jefe. Sus expresiones faciales y su reacción a su propuesta claramente enojaron al médico jefe, quien probablemente esperaba un gran deseo de su parte. Adriana descendió al lugar donde ahora se suponía que debía trabajar. Ahora tenía que cuidar de las personas sin hogar. Adriana no se quejó particularmente, el olor y el hedor no la molestaban mucho. En su mayoría, eran personas bastante amables y razonables que trataban de minimizar su participación en un proceso tan íntimo. Había algunos con discapacidades mentales, bastante agudos y agresivos, pero eran una rareza. El jefe ahora la evitaba por completo, como si se hubiera convertido en un paria después de esa fuerte reacción. Una vez, mientras hacía su trabajo, charlaba con un anciano que se rió después de la limpieza. Sonrió ligeramente y le agradeció por la oportunidad que habían tenido. Le ofreció algunos centavos míseros, pero naturalmente ya no los aceptó. Esos centavos eran mucho más necesarios e importantes para él que para ella, pero de repente, trajeron una camilla y había un joven con un brazo roto en ella, y cuando Adriana lo miró, simplemente no pudo articular una palabra. Era el mismo Valerio Castro, el joven jefe que la había acosado y con quien habían discutido. Era el hombre por quien ella había sido encarcelada como cómplice, pero no podía estar segura al 100%. Sin embargo, cuando Adriana terminó todos los procedimientos higiénicos, su confianza creció. ¿Cuál es tu nombre? Para ser honesto, no recuerdo nada. Los lugareños me llamaron Rodrigo, así que me quedé con ese nombre, aunque honestamente no recuerdo mi nombre real. No recuerdo mucho en absoluto, solo los últimos años, ¿verdad? Preguntó él, y de inmediato se tensó, mirándola fijamente. ¿Cómo lo descubriste? Creo que te reconozco, pero podría estar equivocado. No quiero que albergues falsas esperanzas, dijo ella, negando con la cabeza. Pero ya vio cómo sus ojos se iluminaron, una chispa de esperanza surgiendo al ver que alguien aún lo recordaba. ¿Conoces a mi familia? ¿Tengo parientes? Si eres la persona que creo que eres, entonces sí, tienes a alguien cercano. Intentaré ponerme en contacto con ellos. Todo esto es extraño. Si eres la persona de la que estoy hablando, desapareciste hace algunos años y por tu culpa terminé en prisión, dijo él, simplemente atónito. Miró de cerca a la desconocida que hablaba suavemente, con cuidado, como si temiera revelar demasiado. Entonces, ¿qué significa eso? Soy una especie de mala persona. Tal vez por eso perdí la memoria, aunque de repente la miró detenidamente, examinando cada centímetro de su rostro. A ella le parecía que él estaba empezando a recordarla. A menudo sucede que las personas que han perdido la memoria comienzan a recordar todo cuando ven lugares familiares o personas de su nebuloso pasado. ¿Qué recuerdas de todas formas? Recuerdo estar tumbado en las rocas. Recuerdo que mis piernas se adormecían por el agua helada. Intenté levantarme, pero no pude hacer nada. Mis manos estaban débiles y la náusea seguía subiendo por mi garganta.
Estaba parado así y luego me desplomé en las rocas y perdí el conocimiento por un tiempo. Luego me encontraron los pescadores. Dicen que estaba tumbado junto al río de montaña. Tal vez sea cierto, quién sabe. Se quedó en silencio por un momento, luego miró a la desconocida y volvió a mirar su rostro como si esperara notar alguna cicatriz, rasguño o marca que le diera la oportunidad de recordarlo todo. Viví con el pescador por un tiempo y luego fui a la ciudad. Aquí comencé a vivir como una persona sin hogar. ¿Qué más podía hacer? No tengo documentos, no recuerdo mi pasado, nada en absoluto. Es como si estuviera maldito con amnesia, dijo. Adriana lo escuchaba atentamente, tomando notas rápidamente. Tan pronto como saliera del área, tendría que ir a ver a su tío y contarle todo, porque esa era la única forma en que el hombre tendría la oportunidad de volver a una vida normal, y ella tendría la oportunidad de restaurar la justicia. Adriana llamó a su antigua amiga de su trabajo anterior, porque realmente quería saber cómo estaban las cosas allí. Había entendido que no podía regresar a su trabajo anterior pase lo que pase, pero ahora el propósito de su comunicación era diferente. Nora la recibió con entusiasmo, luciendo completamente cansada, desgastada y exhausta. Desde ese incidente contigo, muchas cosas han cambiado. ¿Recuerdas a Luri, la esposa del jefe? Ahora ella es la que manda allí. La joven esposa ha fastidiado tanto a todos que es insoportable, y Basilio mismo se ha marchitado por completo desde que su sobrino desapareció. Se encerró en su casa de campo y casi nunca sale. No ve ningún sentido en la vida. Nuestra empresa está a punto de quebrar pronto si todo continúa así. No contrataron a alguien más para el puesto de gerente además de ella. Había muchas oportunidades para contratar a otra persona. Pero esta chica no va a renunciar a su posición ganada con esfuerzo a nadie. Se está imponiendo a nuestra costa y se considera una gran líder. ¿Crees que renunciará voluntariamente a tal privilegio? De ninguna manera. Esas personas nunca rechazan la oportunidad de ridiculizar a los demás. Nora simplemente rodó los ojos, no le quedaba energía para una conversación. He trabajado allí durante tantos años. Pensé que crecería dentro de la empresa, pero ahora estoy enviando currículums porque ya no lo soporto. Esta chica prepotente no ve absolutamente nada a su alrededor. Piensa que no vamos a renunciar para que nos maltrate, pero te diré un secreto, la mitad de la oficina ya ha actualizado sus currículums en el sitio web, dijo Nora. Adriana comprendió la situación que se desarrollaba en la oficina. Ya sabía que no había escapatoria. Su instinto le decía que todo estaba sucediendo por una razón. Al día siguiente, aprovechando su día libre, Adriana fue a la casa del antiguo jefe, Basilio Gil. Él se negó a salir de la casa y los guardias de seguridad prácticamente intentaron echarla, pero Adriana no se rindió. Les mostró una fotografía tomada previamente en el hospital. Adriana esperaba que la foto fuera pasada al hombre, pero cuando él apareció en las puertas, parecía irritado. ¿Es esto una broma? ¿Decidiste burlarte de un tío afligido? ¿Vas a empezar a falsificar fotos ahora? ¿Qué quieres? ¿Dinero?, preguntó. Luego, Basilio se congeló. Finalmente reconoció a la chica que estaba frente a él, pero al darse cuenta de esto, se enfureció aún más claramente, no emocionado de que yo hubiera venido. ¿Qué demonios está pasando aquí? Recientemente salí de la prisión y sigo manteniendo que soy inocente. Después de la prisión, no pude conseguir trabajo en ningún lado. Entiendes perfectamente bien eso. Así que conseguí un trabajo como enfermera en el hospital local. Nos traen personas sin hogar, y este chico está allí también. No recuerda nada, está buscando si tiene parientes, solo recuerda sus últimos años. ¿No te parece extraño?, dijo ella. ¿De qué tonterías estás hablando? No voy a escuchar más de esto. Quería gritar algo para hacerlo parar, aunque sea por un momento, pero él se fue, dejándola sola con un interminable torrente de pensamientos. Adriana regresó a casa perdiendo toda esperanza de ayudar al chico que tal vez, después de todo, podría ser una persona completamente diferente. En el mundo hay tantas personas que se parecen entre sí, ¿verdad? Tal vez era el vivo retrato de algún conocido suyo. Este pensamiento la entristeció, como si sus entrañas se revolvieran. Adriana quería recuperar su antigua vida y, si había una posibilidad, regresar a la sucursal y rechazar más rotaciones de personal a expensas de su propia carrera. Era mejor sufrir tal daño profesional que terminar en prisión y arruinar toda su vida sin posibilidad de conseguir un trabajo normal. Ahora, temprano en la mañana, Adriana comenzó a prepararse para el trabajo. Todos los días en que tenía que ir al hospital parecían interminables, pesados e insoportables. El jefe parecía haber perdido por completo el control, constantemente le ofrecía cosas repugnantes, y cuando ella se negaba, la sobrecargaba de trabajo, como Cenicienta de un cuento de hadas.
Adriana llegó al hospital sin mucho entusiasmo, pero tan pronto como entró, se encontró en medio de los acontecimientos. Todos estaban corriendo de un lado a otro, incluso el médico jefe se movía como loco, revolviendo su cabello que se adelgazaba. Adriana, ¿qué has hecho, idiota? Pablo se apresuró hacia ella y la agarró del cuello, queriendo golpearla, pero no logró terminar lo que había comenzado porque las puertas de vidrio del hospital se abrieron. Basilio, que había venido aquí por segunda vez, estaba furioso con el importante local. Agarró a Pablo y lo arrastró por el suelo directamente a la sala donde estaba su sobrino. Adriana, que casi sufre por su valentía, estaba de pie con las piernas temblando. La enfermera señora acudió inmediatamente en su ayuda para que recobrara el sentido, repitiendo que necesitaba renunciar urgentemente a ese trabajo. Resultó que Basilio sí vino al hospital después de que ella le entregara la fotografía al reconocer a su hijo y al joven. Fue a buscar al médico jefe, quien había dejado al chico en el suelo pensando que la cama sería necesaria para alguien más. ¿Te imaginas que el tipo con el que estabas hablando resultó ser el hijo o sobrino de Basilio? Aún no entiendo, pero de todas formas está relacionado con Basilio. Puedes creerlo. Seguro que matará a nuestro médico jefe cuando descubra lo que está pasando aquí. Gracias, Adriana. No sé cómo, pero hiciste algo crucial. Cuando vino aquí, nuestro médico jefe casi te mata por nada. Ahora será despedido y tendremos un trabajo normal. Te debo la vida, Adriana, repitió la enfermera señor, vistiendo a la todavía asustada chica con una bata. No pasó mucho tiempo antes de que Basilio, aún arrastrando al médico jefe por el suelo, apareciera. Lo arrojó justo frente a Adriana y lo obligó a disculparse de rodillas. Ella estaba asombrada y miraba al hombre que la había atormentado durante tanto tiempo y que finalmente recibiría lo que se merecía. El médico jefe se arrodilló y le pidió disculpas, con lágrimas corriendo por su rostro, y fulminó con la mirada a las enfermeras que observaban triunfalmente su humillación. Y ahora puedes recoger tus cosas, pronto no trabajarás aquí más. Mira qué tipo de monstruo pusieron a cargo, intervino bruscamente el empresario, luego tomó la mano de Adriana. Este es él. ¿Puedes imaginar que este es realmente mi hijo? No puedo creerlo. ¿Lo llevaremos a un buen hospital ahora? Si es necesario, lo llevaré al extranjero. Nos volveremos a ver. ¿Te debo, Adriana? Simplemente lo miró con ojos asombrados y asintió. Estaba contenta de que llevarían al joven a un buen hospital, pero la pregunta de cómo terminó en esa situación todavía la atormentaba. Además, Adriana sospechaba que sus dificultades en la vida estaban directamente relacionadas con cómo Valerio terminó en ese horrible río helado y sobrevivió. Ese mismo día, Adriana fue despedida tan pronto como el empresario se fue. Aparentemente, como último acto, el médico jefe decidió despreciarla por completo, pero ella estaba lista para renunciar por sí misma. Casi todas las enfermeras se inclinaron agradeciéndola. Los médicos salieron y repitieron que definitivamente debía regresar cuando nombraran a un nuevo médico jefe. Tan pronto como Adriana salió del hospital, llegó el representante de la Autoridad de Salud Regional. Estaba sudoroso, furioso y listo para destrozarlo todo. Según lo que Adriana sabía, el ex médico jefe fue despedido en cuestión de horas después de su despido. Estaba sentada en su apartamento sintiendo nada más que profunda decepción. Se dio cuenta de que había ayudado al hospital, pero no a sí misma. Como siempre, todos se beneficiaron de sus acciones excepto ella. Adriana estaba sentada en el sofá cuando su amiga llamó y le contó todo. Isabelle, que estaba terriblemente conmocionada por lo sucedido, no dejaba de disculparse. Se sentía culpable por su amiga, quien había soportado tantas humillaciones terribles todo este tiempo sin confiar en ella y sin embargo, Isabelle misma la había recomendado para ese trabajo sin tener idea del caos que estaba ocurriendo allí. Adriana estaba desempleada de nuevo, pero no quería regresar a su posición anterior. Había estado buscando varios trabajos extraños y había encontrado un trabajo remoto pasando horas en la línea telefónica contestando llamadas. Todo se volvió más o menos soportable nuevamente. Adriana se sorprendió esperando llamadas durante horas. Esperaba que su antiguo jefe la llamara y que Valerio mismo la llamara para decirle que recordaba todo. Seguía esperando algún tipo de recompensa para ella misma. Sobre todo, Adriana se preocupaba de que el joven no recordara nada. Después de todo, tenía un tío cariñoso que tenía mucho dinero y no lo dejaría desaparecer en el abismo de la injusticia. Adriana se despertó a las 4 de la madrugada. Estaba acostada en la cama sin poder conciliar el sueño, imaginando varios escenarios sobre cómo podría haber sido su vida. Era absurdo pensar en lo que podría haber sido devuelto y restaurado. Miraba al techo pensando en cuánto se había perdido en su vida y que ahora nunca podría recuperar. Tal vez habría recibido otra educación y conseguido un trabajo en una empresa más grande,
o simplemente habría estado agradecida por tener su propia vida en un apartamento donde nadie la humillara ni le reprochara por no tener hijos. Adriana se levantó y se preparó café. Estaba inmersa en pensamientos de ansiedad constante. Quizás era hora de dejar todo esto, de olvidar toda la pesadilla que había sucedido en su vida, de aprender a vivir y encontrar un trabajo más o menos normal. Tenía que aprender a no aferrarse a lo malo y no vivir en momentos del pasado en los que podría haber convertido todo a su favor. Adriana tomó una bandeja de galletas y encendió el televisor. Hoy se supo que el escándalo ha tomado un nuevo giro. Basilio Gil, un empresario local, oligarca y gran benefactor de la ciudad, ha encontrado a su sobrino que anteriormente se consideraba desaparecido. Actualmente, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han iniciado nuevas investigaciones sobre el caso. Les recuerdo que hace unos años, su novia fue encarcelada bajo cargos de complicidad con el joven desaparecido. Es interesante ver cómo se desarrollará la situación ahora, considerando que varios años de la vida de la desafortunada chica ya han sido arrebatados. Soy Marcel Blanco, nos vemos pronto. Adriana apenas logró sostener su taza. Se metió una galleta en la boca y miró al vacío, sin comprender lo que estaba sucediendo. Parecía como si estuviera mirando directamente a través, sin ver ni notar nada a su alrededor. La constante sensación opresiva en su pecho la hizo querer respirar más profundamente, jadear por aire con la boca, como si eso pudiera ayudarla a concentrarse y no hundirse en un ataque de pánico. Podría ser que estuvieran reabriendo el caso, que todos los cargos fueran retirados y ella pudiera regresar a una vida normal. A partir de esa débil esperanza que parpadeaba en lo más profundo de su alma, Adriana estalló en sollozos fuertes, incapaz de contenerse más y sin siquiera intentarlo. Lloró intensamente hasta que se le agotaron todas las lágrimas. Por primera vez desde que salió de prisión, finalmente pudo llorar adecuadamente. Se sintió significativamente más ligera. Quizás todas esas humillaciones en el hospital, las interminables amenazas, los años terribles en prisión, no fueron en vano y ella podría regresar. Mentalmente, Adriana se convenció a sí misma de no aferrarse a la esperanza esquiva, pero ahora la esperanza era lo único que podía darle sentido a su vida, así que hoy volvemos por tercera vez a la situación que se está desarrollando en la ciudad del sur. Actualmente, según sabemos, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han arrestado al Ria Gil, la joven esposa del oligarca, que podría estar involucrada en la desaparición del joven. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no nos están proporcionando ninguna información en este momento, pero contamos con fuentes verificadas, dijo la mujer. Su rostro ya había aparecido en la pantalla de televisión más de una vez hoy. Adriana se tensó de inmediato, se enderezó y se acercó al televisor, temiendo perderse algo importante. ¿Podría compartir algunas noticias de sus fuentes?, preguntó el presentador incómodamente, dándose cuenta de su error pero eligiendo no corregirlo. Actualmente se está llevando a cabo una investigación a gran escala y es bastante probable que la chica haya sido encarcelada ilegalmente después de todo. Les recuerdo que no había evidencia en su contra, sin embargo, la pobre chica terminó tras las rejas. Si resulta que la situación es diferente ahora, me gustará ver cómo se responsabilizará al líder de nuestra ciudad por las acciones de aquellos en quienes confiaba. También les recuerdo que hemos presentado repetidamente una petición que debía ser considerada y una persona inocente tuvo que ser liberada, ya que no había evidencia. Algo me dice que estos cambios llevarán a un cambio en la dirección de la ciudad en su conjunto, dijo la mujer con una sonrisa satisfecha. Lucía bien en cámara y era evidente de inmediato que hablaba deliberadamente inclinándose hacia un lado para posicionarse ligeramente. Seguramente a ella le importaba poco a Adriana como tal, pero nadie le impediría lucir bien en cámara. La chica, que seguía el progreso de la investigación, ya sabía de antemano que muy pronto no solo se dejarían de emitir los informes sobre este tema, sino que también en las redes sociales comenzarían a silenciar toda la situación. La última vez fue exactamente igual cuando ella fue arrestada, todas las noticias que cubrían el asunto comenzaron a desaparecer instantáneamente, una por una, como si no estuviera sucediendo nada en absoluto. Adriana saltó en su lugar cuando escuchó el timbre sonar. El repentino sonido aceleró tanto sus latidos que parecía que su corazón saldría de su pecho en cualquier momento. Se levantó y salió rápidamente al pasillo, pero cuando abrió la puerta y vio a Basilio Gil allí, ni siquiera sabía si debía estar feliz o asustada. ¿Puedo entrar por unos minutos, literalmente?, preguntó con cuidado, conteniendo su tono profesional. Adriana no tenía idea de lo que necesitaba, pero tampoco intentó detenerlo. El hombre entró al apartamento sin siquiera mirar alrededor. Solo dio unos pasos desde la puerta para que los vecinos no pudieran escuchar su conversación. No puedo revelarte todos los detalles de la investigación en este momento, pero ya está claro que no estabas involucrada. A mí mismo no me emocionó que te encarcelaran sin ninguna evidencia. Además, estaba segura de que mi sobrino era inocente.
Estoy agradecido contigo y quiero compensarlo todo. ¿Qué quieres?, dijo automáticamente, olvidando su modestia en la que siempre confiaba. Él asintió y la acompañó más adentro del apartamento. Inmediatamente proporcionó los detalles de su tarjeta, pagó por todo y luego le dejó una gran suma en la tarjeta. Dijo que sería suficiente para empezar. Adriana estaba tan sorprendida que ni siquiera pudo responder adecuadamente. El hombre estaba sumido en la tristeza, le resultaba difícil hablar. La miró, sonrió ligeramente y se sintió como un tonto. Después de todo, tenía el dinero, podría haberla ayudado en aquel entonces, pero no pensó que fuera necesario, asumiendo que en la prisión finalmente confesaría dónde estaba su sobrino. Incluso él, un pariente cercano, estaba dispuesto a creer que su sobrino seguía siendo culpable y necesitaba ser encontrado antes de que la empresa colapsara por completo. Pero Basilio ni siquiera podía imaginar en sus peores pesadillas que la mujer que amaba pudiera tenderle una trampa tan terrible en su propia oficina. Varios meses después, Adriana ya podía tomar sus primeros encargos, aunque seguía estudiando. Trataba de pasar el menor tiempo posible fuera de casa, asumía tareas más prácticas y estaba segura de que eso la ayudaría a convertirse en una maestra en su profesión. Pero de repente, un coche caro se detuvo frente a la casa y cuando Adriana vio a Valerio saludándola desde la ventana, salió corriendo inmediatamente. Lo abrazó, besó sus 2 mejillas y lo felicitó por su regreso. Era evidente que el joven recordaba todo, su rostro literalmente brillaba de felicidad por haber sobrevivido a esa pesadilla y haber regresado a su vida anterior. La abrazó por la cintura, la besó con fuerza y desde ese momento su relación dejó de ser estrictamente amistosa. Comenzaron los tediosos procedimientos legales. Las disputas a veces eran cubiertas en televisión, pero nadie revelaba detalles. El tío, volviendo a la vida normal, volvió a sentirse como un hombre de acción. Regresó a la empresa y retomó sus funciones. Confió la mayor parte del negocio a su sobrino. Valerio rápidamente recuperó su ritmo de vida anterior y nunca se quejó de fatiga. Recordaba vívidamente cómo era vivir sin familia ni patria después de haber estado completamente solo en las calles y haber experimentado diversas situaciones difíciles en la vida. ¿Qué pasó?, preguntó Adriana cuando estuvo a solas con su amado. Para ese entonces, el juicio final había tenido lugar y se había dictado el veredicto, lo que se convirtió en un gran acontecimiento, ya que tocaba, entre otras cosas, a los agentes del orden y a las autoridades superiores que habían estado encubriendo esta situación. Finalmente, a Adriana le anularon su condena. Incluso recibió una compensación, aunque ninguna cantidad de dinero podría compensar la pesadilla que había soportado. La esposa de mi tío decidió que necesitaba más emoción en la vida. El dinero que me dio no fue suficiente. Quería empezar su propio negocio, pero mi tío no estaba emocionado con la idea. Sabía que gastaría todo el dinero y no lograría nada. Eventualmente, ella y su amante decidieron que tendrían una vida como a su costa. ¿Y qué tiene que ver eso contigo?, preguntó Adriana. Esa es la parte más interesante, cariño, dijo el joven. Pensaron que sería mucho más fácil llegar a él a través de mí. Tengo que admitir que su plan funcionó. Me invitaron a ir al campo y antes de darme cuenta, estalló una pelea, me golpearon en la cabeza, me metieron en una bolsa y me arrojaron por un precipicio a un río de montaña. Regresamos a ese precipicio varias veces con el investigador. Todavía no puedo creer que haya sobrevivido a una caída tan monstruosa, dijo Valerio, acomodándose más cómodamente en la silla y poniendo a su novia en su regazo. Ella apoyó su cabeza en su pecho. Se sentían mucho más felices y más tranquilo cuando estaban juntos. Según mis cálculos, floté por ese río en la bolsa durante varios kilómetros. No puedo creer que llegué a la orilla, y mucho menos que sobreviví. Resultó que tenía hipotermia severa, fracturas de costillas y Dios sabe qué más, pero sobreviví e incluso tuve la oportunidad de regresar a la ciudad. No puedo creer que fueran tan descuidados al respecto. Si me hubieran rastreado o incluso terminado antes de meterme en la bolsa, habría sido mucho más sencillo. Se encogió de hombros. Adriana no lo interrumpió, nunca le preguntó al respecto, así que trató de mantener las pausas para averiguar toda la historia. Por fin, después de todo, también era parte de esta historia y había recibido no menos golpes de la vida que su amado. Cuando me fui, montaron todo un drama en casa sobre el luto y la tragedia. Ella constantemente insinuaba que ya no estaba vivo, y mi tío gradualmente se hundió más en las profundidades de la desesperación. Tú estabas encarcelada y parecía que la situación se había estabilizado. Continuaron llevando a cabo sus amenazas, pero luego aparecí yo y todo no salió según lo planeado. Ahora, considerando todo lo que han hecho, incluso después de esta situación,
tendrán que pasar 20 años en prisión. Me alegra que estas personas finalmente estén en prisión, lejos de nosotros, nuestras vidas y la oportunidad de simplemente vivir y trabajar sin preocuparse por posibles traidores. ¿Tu tío lo tomó tan mal que resultó ser una persona así?, preguntó Adriana. Sí, cuando se enteró de la verdad, lo informó de inmediato a la policía, aunque fue un golpe duro para él. Lo miro y entiendo que literalmente renunció a su vida feliz con su joven esposa solo para sacarme y, al mismo tiempo, limpiar tu nombre, dijo. Basilio Gil se recuperó rápidamente de la traición y entabló nuevas relaciones en 6 meses, sin preocuparse particularmente por cómo su antigua pareja pasaba su tiempo en prisión. Se enfocó en su negocio, planeó abrir varias sucursales en todo el país y trató de no pensar en la pesadilla que había soportado. Adriana y Valerio se casaron 6 meses después de su regreso. Se amaban sinceramente y estaban agradecidos de que ahora tuvieran la oportunidad de vivir a pesar de su pasado insoportablemente difícil. Y solo 2 años después de su boda, dieron la bienvenida a un maravilloso niño al mundo, que se convirtió en una alegría para sus padres, un nieto maravilloso para el tío Valerio y un milagro para Adriana, que ya había perdido la esperanza de convertirse en madre. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.